El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Llega el momento de viajar. Hoy que en nuestro Aragón vaciado vamos a hacerlo hasta Villanueva de Jalón, aunque no se dejen engañar por el nombre porque de nueva ni de villa tiene mucho. Sergio Larraga, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy nos llevas hasta este destino, Villanueva de Jalón. Villanueva de Jalón hoy es un programa del Aragón vaciado un poquito especial porque no vamos a ver una localidad que se esté despoblando. Vamos a ver la realidad de un pueblo deshabitado que perdió toda su población a finales de los años 60, que salieron los últimos pobladores. Un pueblo que fue, y me da cosa decirlo, que ya no es porque está vacío, pero que todavía se podrían recuperar algunas cosas. Este pueblo, esta localidad, está en la comarca de Valdejalón, en el límite casi con la comarca de Calatayud y la comarca de la Aranda, que está muy cerca, pues ahí. Y siempre que hablamos de pueblos deshabitados, pues se nos va la cabeza siempre a la realidad del Pirineo, que es verdad que hay muchísimos, y de Teruel, que es una provincia muy despoblada. Pero con esto también queremos hacer notar que en las comarcas de Zaragoza también hay muchos núcleos deshabitados o que han sufrido la despoblación de una manera brutal, ¿no? Cuando vas a un pueblo deshabitado siempre pasa lo mismo. Allí hay un encontronazo de sensaciones. Por un lado, es tremendamente triste ver cómo ha muerto un pueblo, pero también son imágenes muy románticas, ¿no? Pero hay que quedarse con la realidad, que es un pueblo deshabitado. Pertenece al término municipal de Chodes, por eso es de comarca de Valdejalón, y se despobló a pesar de que su ubicación es muy buena. Está al pie de la carretera, tiene el río al lado. Su vega es bastante fértil. Además tuvo que ser un pueblo muy bonito, pequeñito pero muy bonito, pero finalmente pues se despobló igual. Y hoy pues quedan las ruinas y dos elementos que hay que proteger, bienes de interés cultural que necesitan darles una vuelta. Para que nos hagamos una idea, los que no conocemos tanto la geografía aragonesa, más o menos, ¿a cuánto rato está de Zaragoza? Está muy cerca de Zaragoza ciudad, está a unos 65 kilómetros, es menos de una hora. Desde Zaragoza ciudad saldrías por la autovía dirección Calatayud y en la salida de Morata de Jalón saldrías por esa y llegados a Morata de Jalón, en lugar de continuar hacia la Aranda, por decirlo así, pues torcerías a la izquierda y a 5 minutos a menos, a 5 kilómetros está este hoy despoblado, que como digo es que está a pie de carretera, no es como otros pueblos deshabitados del Pirineo o de Teruel, que tienes que dejar el coche y hacer una senda de 4 o 5 kilómetros. No, este está a pie de carretera, se ve perfectamente y es fácilmente accesible. Ahora bien, no recomiendo la visita porque un pueblo deshabitado está en ruinas y puede haber algún peligro, pero vamos, es totalmente accesible. Y bueno, lo decíamos al principio, Villanueva, un poco paradójico para un pueblo total, que ahora está deshabitado. Y además es verdad, porque en su día fue una Villanueva. Se habla de Villanueva de Jalón, como que fue fundada en el siglo XIII, pero tiene un castillo del siglo XI. Es decir, claramente hubo un pueblo viejo y una Villanueva. Y esta Villanueva es este pueblo que estuvo vivo hasta casi los años 70, ¿no? Parece una contradicción Villanueva con un pueblo deshabitado y además no es el único caso que esto pasa de algún pueblo deshabitado, alguno felizmente recuperado que se llame Villanueva, ¿no? Pero bueno, a ver si el destino de este pueblo por su nombre es que vuelva a la vida, ojalá, ¿no? Es de origen musulmán, claramente, este pueblo, aunque la fundación oficial, por decirlo así, parece que le atribuyen muchos al siglo XIII, pero hay un castillo, los restos de un castillo árabe del siglo X o XI aproximadamente. La debió incorporar al reino de Aragón Alfonso I, por ahí por 1119, porque los pueblos de alrededor los incorpora todos a la vez. Y bueno, pues es un pueblo que estaba marcado por la cultura en tiempos históricamente árabe. Era un pueblo de moriscos y desgraciadamente, desde un punto de vista demográfico, también algo tan importante como la expulsión de los moriscos en el siglo XVII le afectó muchísimo, porque unas 165 personas de este pueblo, moriscos, tuvieron que abandonar el pueblo. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Luego pasa al linaje de los Luna en el siglo XV. Y hoy, como digo, tiene dos elementos muy bonitos, que uno es una
pequeña torre mudéjar muy coqueta que está declarada Vic y ese castillo del que luego nos ocuparemos un poquito más. Bueno, ya mencionabas que eran moriscos sus habitantes y que se tuvieron que ir, y que ahora está deshabitado. Pero ¿cuánta gente llegó a vivir allí en Villanueva de Jalón? Por ahí por el siglo XVI-XVII tuvo que ser un pueblo importante, porque si salieron 100 y pico personas moriscas, tuvo que ser un pueblo, bueno, no grande, pero ciertamente habitado. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que en el siglo XX, en 1968, lo abandonan los 4 últimos pobladores, que eran 2 matrimonios y que además entiendo yo de cierta edad. Con lo cual sabemos que en los años 70 se queda con 0, en los años 60 unos 4 habitantes. Si vamos un poquito más atrás, en el siglo XIX, Madoz habla de 24 casas y 66 almas. O sea, pues habitantes, más de 66 habría, pues igual en torno a los 100. Y con anterioridad incluso hay algún censo que habla de 27 fuegos, que es esta época ya del siglo XVI-XVII de los moriscos, ¿no? No fue un núcleo demográficamente muy grande, pero ahí se mantuvo, sobre todo porque, aunque está en una ladera de un pequeño espolón que hay, la verdad es que tiene el río y la carretera al lado, y llamó la atención que con esa ubicación y con tierras fértiles alrededor, pues finalmente se despoblara. Eso te iba a decir, que está al lado de la carretera, tiene una vega fértil, el río accesible. ¿A qué se dedicaban mientras hubo habitantes? Pues mientras hubo vida, yo pienso que Villanueva de Jalón es el típico pueblo del Aragón, o era el típico pueblo del Aragón interior. Estamos hablando de la comarca de Valdejalón, pero lindando con la comarca de Calatayud y muy cerquita de la comarca de la Aranda. Entonces yo pienso que es el típico pueblecito pequeño que vivía tradicionalmente de la agricultura y de la ganadería. De hecho, que el río pase justo por debajo del pueblo, porque la imagen es casi bucólica. Cuando tú lo ves una pequeña ladera que está rematada por el castillo o los restos del castillo. El núcleo urbano se desarrolla en esa ladera, y al final de la ladera está la carretera y al otro lado de la carretera está el río. Eso hacía pues que tenían una vega, unas tierras realmente fértiles. Y de hecho me consta que ellos pues trigo, cebada, maíz, patatas, hasta oliveras tenían, y funcionaba bastante bien. Y de ganado, pues en este tipo de pueblos del interior de las comarcas zaragozanas pues no solía haber vacuno, pero sí que había ovino y caprino. Y por lo que dice Madoz, de alguna otra fuente, pues este era el modo de vida principal, agrícola y un poquito ganadero también. Luego, auxiliarmente, ese río, que tanto ha marcado hasta el nombre de esta localidad, pues también les proporcionaba pues algún tipo de ingreso extraordinario, pesca fluvial, barbos, truchas a lo mejor, y era un terreno también famoso por crear una zona cinegética de caza importante, de caza menor. Disponía de una escuela, el edificio de la escuela todavía está y se ve perfectamente y es muy bonito, pero te da una pena tremenda también, ¿no? Imaginar los críos que iban corriendo por ahí, y hoy es una ruina. No había médico, tenía que subirse desde Morata. Lo comercial lo tenían que buscar en los pueblos de alrededor, Purroy, Morata también. El cartero venía de Morata. O sea, un pueblo aislado a pesar de que estaba bien colocado. Es curioso que sí que, así como en otros pueblos la electrificación llegó muy tardía, aquí no. Y es otro de los elementos que te deja un poco descolocado, ¿no? Dices, de hecho, cuando vas por las ruinas actuales, se ven todavía algunos elementos de los que sujetaban los cables de la electricidad. O sea, electricidad había, igual llegó un poco tarde, pero en los años 60 había. Y sí que había problemas con el abastecimiento del agua, a pesar de tener el río al lado, y yo pienso que fue una de las causas que provocaron pues que quedara totalmente deshabitado. Tenían sus fiestas grandes en junio, con la Virgen de Nuestra Señora de la Huerta, y en octubre San Silverio. Y esta era un poco la forma de vida de un pueblecito pequeño, muy bonito además, muy recogidico, y que hoy es una sombra de lo que fue. Desde luego tiene que ser sobrecogedor, ¿no? Ver todas esas, duele. Esas ruinas. Apuntabas a que el agua, o la falta de agua, mejor dicho, podría haber sido una de las causas de su despoblación. ¿Qué más pudo haber contribuido que, pese a esa situación privilegiada,
pues el La pueblo se verdad quedase es sin que habitantes. cuesta trabajo pensar, a ver, las causas generales o genéricas de la despoblación del Aragón interior en los años 50 o 60 evidentemente afectaron a todos los pueblos del Aragón interior y pues en el caso de que nos ocupa no es una excepción. La crisis de la agricultura, la ganadería, sobre todo la tradicional y de subsistencia, pues evidentemente provocaron un éxodo rural que en el caso de Villanueva de Jalón, pues supongo que a la gente joven la llevaría primero a los pueblos más cercanos, pues a Morata, Purroy, Chodes, por ahí. Luego a las capitales comarcales o a los núcleos más grandes, pues a lo mejor la Almunia, Calatayud y finalmente Zaragoza, y finalmente se despobló. Pero como decíamos antes, es que la carretera, es que dejas el coche en la carretera y a la derecha ya tienes el pueblo. O sea, la ubicación no es mala y la comunicación no es mala. Si la electrificación también llegó, si tenían una vega fértil importante alrededor y las tierras pues en agricultura iban bastante bien, ¿qué es lo que pasó para que esto se despoblara? Porque solo las causas generales, bueno, parece que falta algo. Y ese algo es una cosa que desgraciadamente ha pasado en bastantes pueblos de Aragón. En este caso tenían electrificación. Cuando vimos el otro día la Guarguera, la electrificación llega casi en el siglo XXI. En este caso no. Pero estos con el río al lado no tenían sistema de abastecimiento. No tenían conductos de tubería que pudiera proporcionar habitabilidad en el núcleo a través del agua corriente. Entonces, ¿cómo tenían que subir el agua? Pues o con la fuerza humana o con la fuerza de las caballerías, pues con mulas, con los burros, caballos si tienen algunos, sobre todo las mulas entiendo yo. Y esto, pues claro, que durante décadas y décadas un pueblo con el río al lado, que es verdad que el pueblo está en una zona, pues como muchos pueblos de Aragón, una zona un poquito más elevada y el río está abajo, pero que no fuera capaz ningún poder público durante décadas de proporcionarles un abastecimiento de agua con el río al lado, pues llama la atención, ¿no? Y te das cuenta que durante muchas décadas los pueblos de Aragón estuvieron abandonados. Y yo pienso que esto del agua es una de las causas importantes, entre otras, que podría haber. Parece mentira, ¿verdad? Es que lo dice la canción de Monegros de la Ronda de Voltaña o de, bueno, la canción de Monegros, que cuánta gente que con el agua cerca se van del sitio. Con el agua al lado, esto pasa por todos los monegros y pasa también aquí en esta zona, pasó que con el agua al lado no se aprovechaba el agua, no había infraestructuras y al final tienen que irse a otro sitio. Bueno, nos has dicho también que no recomiendas su visita porque es un pueblo en ruinas con los peligros Sí. que eso contiene, pero ¿cómo es hoy Villanueva de Jalón? Bueno, pues a ver, se puede visitar, no hay ningún problema, pero con prudencia porque las casas están en ruinas, se pueden caer. Evidentemente, si vais, no os metáis en las casas a los interiores porque aunque algunas todavía guardan las escaleras de acceso a un primer y un segundo piso, está todo bastante mal y se puede caer. Visitable se puede visitar. Por cierto, la canción de Monegros era de La Bullonera, que me acuerdo. ¿Qué es lo que hay hoy? Pues bueno, vas por la carretera y te encuentras una imagen bucólica, ves esa imagen del río abajo, la carretera, y en una loma que va subiendo ves el perfil del pueblo con una primera zona alta donde está la torre de la iglesia y un espolón más arriba todavía que están los restos del castillo. Entonces, hay tres elementos que yo destacaría. Primero, el castillo, el de arriba. No es un castillo en sí mismo, son los restos del castillo, de un castillo árabe, tal vez del siglo X, del siglo XI. Todavía se distingue algún lienzo de la antigua muralla y una torre cuadrangular que había, aún se nota todavía que está y tal. Hay habilitados como unas barandillas, pero el acceso es complicado porque se hace como en grapas, como en escalera, como si fuera una vía ferrata. Sí. Entonces, mucho cuidado con eso. Se puede ver desde abajo y son restos del castillo. Bien de interés cultural, pero ya está. Como tantos castillos de Aragón. Pero lo que sí que te duele es visitar la iglesia de la torre, la iglesia de la Virgen de la Huerta, de Nuestra Señora de la Huerta. Tanto la torre, es una pequeña torre mudéjar que en su día fue un minarete. Tanto la torre de la iglesia mudéjar como la propia iglesia son del origen del siglo XV. En el siglo XVII se añadió un cuerpecico a la torre, que es pequeñica, y dos capillas laterales que todavía guardan, aunque esto da miedo decirlo por lo del expolio, pero todavía guardan yeserías en el techo muy bonitas, geométricas, con rombos, o sea, realmente bonitas, que recuerdan mucho a lo mudéjar. Esta
torre también es bien de interés cultural. Está deshecha. Lo que es el pueblo entero creo que es lugar de interés etnográfico. Está deshecho. Es decir, no consiste solo en declarar bien de interés cultural las cosas, que está muy bien, sino en poner medios. No digo que se rehabilite, no digo que se restaure, sí que digo que se consolide, porque de la iglesia el techo se cayó hace muchos años, solo quedan los arcos, unos arcos preciosos del siglo XV, pero si no se caerá también eso. Y luego el casco urbano tiene una plaza central en la que se ve perfectamente el antiguo edificio de la escuela, con unas escaleras que supongo que arriba estaría la casa de la profesora, de la maestra o del maestro, y algunas casas que todavía se ve perfectamente el perfil agrícola y ganadero del pueblo. Pequeñito, pero muy, muy bonito y muy triste. Eso iba a decir. Sergio Larraga, muchas gracias por habernos llevado de viaje en tu Aragón vaciado a Villanueva de Jalón. Muchas gracias a vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincar de casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.